Y agradecer antes de todo a la Cámara de Comercio de Quito por haber invitadome a presentar, a dar un overview de lo que está pasando en Alemania y poder compartir, intercambiar con ustedes. Y bueno, solo para reforzar que mi organización SECUA ha trabajado durante los 3 últimos años de manera muy cercana con la Cámara de Comercio de Quito en el marco de un proyecto financiado por la Unión Europea. Por eso nuestras dos instituciones han creado esos lazos de cooperación y es un gusto poder compartir en esos tiempos de crisis y poder, digamos, compartir esas herramientas que nos ayuden a salir adelante. Preparé esta presentación con informaciones bastante generales sobre varios temas de cómo se gestionó la crisis aquí en Alemania, las medidas que se han tomado, las consecuencias, las proyecciones para el futuro y a ver si podemos de ahí después intercambiar comparando lo que se está haciendo aquí con las medidas en Ecuador. Será un gusto poder compartir. No tengo toda la información sobre todo, pero lo que pueda contestar lo haré con mucho gusto. Y los demás temas que no pueda contestar, entonces yo lo buscaré y podré brindar la información posteriormente. Solo para poner en el contexto, ustedes lo saben muy bien que empezó esta crisis en China, los primeros casos en el mes de diciembre de 2019 y desde enero Alemania está monitoreando, observando lo que está pasando tanto en Asia como en Europa. Y fue una fase al principio mucho de observación y de preparación, o sea, los ministros de Alemania han dicho que ya desde el principio se han preparado a que la crisis llegue, así que no fue una sorpresa, digamos, cuando llegó a Alemania. Hasta principios de marzo fue así esta fase de observación y en marzo cambió todo, como en muchos países europeos. Hubo un aumento drástico de los casos en Italia primero, después en España, en Francia. Y de ahí Alemania, como muchos otros países, tomó medidas de restricción de la vida pública para contener la epidemia. En Alemania los primeros casos aparecieron, creo que en febrero, hubo casos en Bavaria, en el sur de Alemania, en la ciudad de Múnich, con personas que estaban en contacto con gente de negocio de China, y así empezó. Después hubo contaminación en el oeste de Alemania, en la ciudad de Aachen, que también se propagó durante el carnaval a finales de febrero. Después hubo muchos casos que se importaron de Austria, porque en febrero es una época del año que muchos alemanes, entre otros, van a esquiar a Austria, y de ahí hubo unos clústeres de propagación en unas ciudades o pueblos en las pistas de esquí en Austria, y regresaron entonces las personas con el virus. Lo que se dice también es que principalmente las primeras personas que se contaminaron eran personas más jóvenes, a menos de 60 años, lo que explica también de que la tasa de mortalidad no fue tan alta. Es uno de los factores que se menciona para explicar de la baja tasa de mortalidad en Alemania. Las principales características de la epidemia: aumentó muchísimo el número de contaminados. Estamos hoy a unas 156.000 personas contaminadas, reportadas, con un poco menos de 6.000 muertos, que es mucho menos que en otros países. Han escuchado que en Italia, Francia y Italia, España, Francia e Italia están a más de 20.000 muertos. Y Alemania, que es un país con más población, estamos a más de 83 millones de habitantes, la proporción de muertos es mucho más baja. Quisiera compartir con ustedes la fuente de información principal en cuanto al seguimiento de la pandemia, que es la página del Robert Koch Institute, que es el instituto federal que monitorea todos los temas de salud. Estoy compartiendo, espero que lo ven también. Eso es un dashboard que está actualizado cada día, en el cual se ve tanto Alemania como país, las regiones federales
y de ahí uno ve de un lado los números de contaminados, el total, la diferencia con el día anterior, el número de muertos también con la diferencia del día anterior y también el número de personas que se han recuperado. Así que de los 156.000 ya hay 117.000 que se han recuperado. Hay un montón de información en esta página, entre otras esta, que por ejemplo nos permite ver la evolución de los casos. En azul son los casos o sea, la fecha cuando se transmite la información que hay personas contaminadas. Y también hay la fecha en amarillo, que es más la fecha de comunicación. O sea, se ve que desde que hubo un pico a mitad de marzo, y a partir de la fecha a partir de la cual se implementaron las medidas de restricciones que voy a presentar más luego, y después está bajando. Estamos en un decrecimiento muy cuidadoso, pero un decrecimiento de los números de casos, ¿no? Y si vamos a la página para ver el número de casos acumulados desde marzo hasta hoy, como se ven, la curva ha sido más plana desde finales de marzo, principios de abril, ¿eh? Como en todos los países, al principio el crecimiento es exponencial y después, gracias a las restricciones, han podido aplanear un poco esta curva. Así que es la fuente principal. Claro que cada país tiene su manera de colectar las informaciones, no es siempre lo mismo en todos los países, pero esta es la fuente oficial en Alemania. Quisiera regresar ahorita sí, solo en la fase de preparación, cuando se sentía venir la epidemia a Europa, antes que Europa mismo sea la región más contaminada, Alemania ya había preparado o estaba investigando para multiplicar los tests, las pruebas, para preparar los hospitales, para preparar circulares informaciones a los hospitales, a las redes de salud, a los médicos. Y creo que esto, había escuchado una entrevista del Ministerio de Salud, fue uno de los criterios o de los factores que explica que Alemania tuvo una mejor resistencia frente a la crisis comparado a otros países. Quisiera mencionar en un segundo punto la especificidad de Alemania como Estado federal. O sea, Alemania es un Estado federal, o sea, hay el Bund, que es el nivel federal, con la canciller Angela Merkel, y hay 16 regiones federales, que se llaman los Länder en alemán, y cada región tiene su propio gobierno. Significa que en Alemania se necesita una coordinación entre el nivel federal y las regiones para tomar decisiones. Hay decisiones que son de la responsabilidad del Estado federal y hay decisiones que son de la responsabilidad de las regiones. Por eso se explica esta necesidad de coordinación, de diálogo entre los dos niveles, que puede tomar más tiempo a veces y que también explica que hay decisiones diferentes en función de las regiones. A veces hay recomendaciones a nivel del gobierno federal y son las regiones que implementan y que toman las decisiones. Hay una comunicación muy bien coordinada entre las autoridades públicas, es muy intensiva y durante las últimas semanas se ha intensivado para siempre informar a los ciudadanos a tiempo. Esta coordinación permanente, claro que la Cancillería tiene un papel central, el gobierno federal también, con cada ministerio, incluyendo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Trabajo, que son unos de los ministerios con unos papeles más fuertes en esta crisis, y la coordinación también con los gobiernos regionales, que cada gobierno regional tiene también sus propios ministerios en los mismos ámbitos y se están coordinando. Hay regularmente comunicados de prensa, intervenciones en la televisión, tanto del nivel federal como del nivel regional, para informar sobre la situación, sobre los planes de gestión de la crisis y informar sobre las medidas que se han tomado. El director también del Robert Koch Institute, del Instituto Federal que monitorea la evolución de la pandemia, también habla varias veces a la semana para informar de la situación
y siempre con mucha precaución en cuanto a las buenas noticias y también en cuanto a las malas noticias. También hay periódicos, medios reconocidos que están vinculando las informaciones, y hay un papel muy fuerte también de las cámaras, asociaciones profesionales, para informar especialmente el sector privado sobre las medidas que se están tomando. Así que esas páginas web son las fuentes de información, son fuentes seguras. Claro que es un aspecto importante en tiempos de fake news. Pero mi impresión es realmente que aquí es muy fácil, digamos, de distinguir lo que es la información oficial y segura de lo que no es tan seguro. Y eso, digamos, da tranquilidad a la población para saber lo que está haciendo. Creo que en esos tiempos de crisis es muy importante que haya una comunicación transparente. Y esto, hasta el momento, me parece que los líderes políticos, las autoridades la están manejando muy bien. El otro nivel de coordinación es claramente entre Alemania y la Unión Europea. Como ustedes saben, Alemania es uno de los países miembros de la Unión Europea. Además, Alemania va a asumir a partir del 1 de julio la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que es una presidencia que cambia cada 6 meses. Ahorita la tiene Croacia, a partir del 1 de julio la tendrá Alemania. Y por eso hay una necesidad fuerte también de coordinar las medidas entre los países miembros de la Unión Europea y también decidir conjuntamente de las medidas de apoyo a nivel europeo. Han escuchado seguramente que la Comisión Europea también está organizando programas de apoyo a nivel europeo con contribuciones adicionales de los Estados miembros. Así que esto es sobre una descripción muy breve del desafío de esta coordinación política y de la comunicación oficial en esos tiempos de crisis. Yo creo que realmente es algo esencial actualmente. Quiero presentarles ahorita las principales medidas que se han tomado, especialmente en cuanto a la restricción de la vida pública. Las primeras restricciones se han introducido a mediados de marzo, entre el 13 y el 16 de marzo más o menos, cuando en Europa ya fue casi en todos los países la ola que llegó después de los países del sur y que la pandemia se estaba extendiendo. De este primer paquete hubo varios paquetes de medidas, ¿no? Pero las primeras medidas fue esto de cerrar las escuelas, los jardines infantiles, las universidades en un primer tiempo hasta el 19 de abril, o sea, para un mes. Fue el segundo punto, esto de la prohibición del contacto físico, o sea, en alemán se llama Kontaktverbot, no se habla de distanciación social, es más un distanciamiento físico, y que hay que guardar esta distancia de seguridad de 1,5 metros mínimo entre las personas, de lavarse las manos, las medidas de higiene, que no puedan agruparse más de 2 personas o solamente personas que son del mismo hogar. También se cerraron todos los negocios no esenciales, significando que todos los negocios de alimentación se han quedado abiertos. Varios negocios también que tienen un vínculo con la salud, con el higiene, pero todo lo que no era esencial se ha cerrado. En particular se han cerrado todos los restaurantes, bares, lugares de ocio, entretenimiento, deporte. Eso fue algo drástico y siguen cerrados esos lugares. Se ha promovido el trabajo en casa, el home office, cuando se pueda. No todos los trabajos, no todas las empresas pueden trabajar a distancia, pero cuando la posibilidad existe, se ha hecho. También se ha promovido el uso de las herramientas virtuales. Creo que en Ecuador, como aquí, de hacer webinars, de reuniones virtuales, porque no se puede organizar ninguna reunión física. Otro punto que fue muy fuerte para Alemania y para la Unión Europea fue el cierre de las fronteras entre los países europeos. En Europa la movilidad de las personas, la libre circulación de personas y bienes es algo que constituye el corazón de la Unión Europea. Por eso fue una decisión fuerte de unos países de limitar la circulación, los intercambios. Hay excepciones claramente para los trabajadores transfronterizados y también para el transporte de bienes. Todo lo que es turismo, viajes privados está prohibido, o sea, se necesita una razón
oficial o profesional para poder pasar de un país a otro. O sea que esto está controlado. En cuanto al uso de la mascarilla, no se ha realizado en un primer tiempo, lo voy a explicar después, solo era una recomendación. Unas ciudades, unas regiones más afectadas lo han introducido antes que otras. Desde el lunes ahorita es mucho más presente, pero eso es algo que vino mucho más, que vino después, casi un mes después de las primeras restricciones. Entonces, eso es lo que se decidió a mediados de marzo. Después hubo una reevaluación y una adaptación de la estrategia a mitad de abril. El 15 de abril hubo una reunión de coordinación entre el nivel federal, el Bund, y las regiones federales, los Länder. O sea, Angela Merkel se reunió con los presidentes o los dirigentes de los gobiernos regionales para evaluar lo que había ocurrido durante las últimas semanas y empezar a planificar lo que venía después. En un primer tiempo decidieron de posponer las principales restricciones hasta el 3 de mayo. Del 19 de abril han posponido al 3 de mayo. De otro lado, ha empezado una cierta relajación de las restricciones. Es que se llama un desconfinamiento muy progresivo de esas restricciones que están controladas, siempre evaluadas, reevaluadas, antes de tomar otras decisiones. El gobierno ve este primer paso del desconfinamiento como una prueba para verificar que la población sigue las reglas, que esté disciplinada, que no hay riesgos incontrolados que se estén tomando para reencontrarse y siempre guardar el control sobre evitar que se propague más la epidemia. El gobierno se da siempre periodo de 2 semanas para cambiar algo, evaluarlo antes de tomar otras medidas. Desde el 20 de abril, así que un poco más de una semana, los negocios no esenciales con una superficie de menos de 800 metros cuadrados han podido abrir de nuevo, que por ejemplo tiendas de ropa, ¿qué más? O sea, tiendas de muebles, o sea, varias tiendas que no son de alimentación han podido abrir con esta restricción que no pueden tener una superficie de más de 800 metros cuadrados. Claro que se tenía que respetar las distancias de seguridad, que controlar de cuántas personas entran en la tienda para que se puedan respetar las distancias de seguridad. Hay excepciones para talleres mecánicos, para librerías que tienen una superficie superior, pero están autorizadas a abrir siempre que puedan garantizar las distancias entre los clientes. Los negocios que no pueden abrir todavía son los negocios en los cuales hay un contacto físico directo. Por ejemplo, lo de las peluquerías, que es el mejor ejemplo, que no pueden abrir todavía, está planificado eventualmente para principios de mayo, a ver si se confirma, pero eso de las peluquerías está cerrado todavía. Las escuelas han reabierto poco a poco desde el 23 de abril, pero de manera progresiva y diferenciada en función de las regiones y también en función de las clases, significando que están empezando con las clases de mayor nivel, los chicos que tienen que preparar el Abitur, el examen de fin del secundario, están entrando de nuevo a la escuela, pero con menos gente cada vez en la clase, que normalmente aquí la escuela es solo por la mañana y están agrupando los estudiantes o dividiendo los grupos de estudiantes en 2. Hay grupos que van por la mañana, grupos que van por la tarde y el resto se hace online. Así que están abriendo poco a poco, pero en cuanto hay un riesgo o en cuanto hay un alumno que estuvo en contacto con una persona contaminada, están cerrando de una. Las reuniones y encuentros religiosos no pueden todavía tener lugar, todo lo que es misas no hay, están previendo abrir de nuevo, autorizar esto en mayo. Siguen limitadas todas las visitas, los viajes. Para gente que llega del extranjero hay una cuarentena obligatoria de 14 días.
Al mismo tiempo, el gobierno está invirtiendo muchísimo dinero en temas de investigación para la vacuna, para los medicamentos, los remedios, también contra el virus. Hay los primeros tests que están en camino y a ver cómo salen esas investigaciones, ¿no? Pero en el tema de la vacuna, creo que lo han escuchado también, si las investigaciones se hacen este año, las pruebas también, se podría introducir en el mercado solo el año que viene. Alemania ya desde el principio tenía capacidad muy alta para hacer test, diagnosticar a las personas y la están aumentando todavía más. Y estamos hablando de como 500.000 de personas por semana que se puede testar, a ver si tienen el virus o no, y que es muy alto comparado a otros países, lo que también explica por parte de por qué el ratio entre el número de muertos y el número de contaminados es bajo, porque se testa mucho más personas, también personas que no tienen síntomas o síntomas muy bajos. Lo que está en discusión también es un sistema de tracing a través de los celulares o de los smartwatches para ver quién estaba en contacto con personas contaminadas. Así que hubo muchas discusiones para proteger también la vida privada y se están orientando hacia un sistema voluntario, o sea, no se van a obligar esto, y que sea anónimo. Así que hay un sistema para números, o sea, que cada celular tiene un número y después se pueden cruzar la información y uno puede saber si estuvo en contacto o cerca de una persona que se ha registrado como contaminada. Este sistema está en discusión, no está implementado todavía, pero es algo que ya está anunciado. Desde el lunes 27 de abril, las regiones las regiones han decidido hay 16 regiones en Alemania, 15 de las 16 han decidido obligar el uso de las mascarillas en las tiendas y en el transporte público. Y si no se cumple eso, hay multas dependiendo de cada región, pero es algo que es desde el lunes, o sea, desde ayer, que está muy fuerte. Antes no había y hubo un cambio fuerte desde ayer. Siguen restricciones y condiciones muy especiales para visitar personas que están, por ejemplo, en residencia de ancianos o en otras instituciones que se encargan de grupos de población más vulnerables, ¿no? Aquí está en el dilema de cómo evitar el aislamiento social de esas personas vulnerables sin tener un riesgo para su salud. Así que están todavía ellos están sufriendo restricciones más fuertes que otros grupos de la población y a ver cómo van a flexibilizar esto, pero va a durar mucho más tiempo. Habrá una próxima coordinación entre el nivel federal y las regiones el 30 de abril para evaluar de nuevo la situación y cómo se comportaron las personas durante esas 2 semanas, o sea, la semana pasada y esta semana van a evaluar y decidir de las próximas medidas. Estamos esperando que a partir del 4 de mayo haya otra ola de relajación de las restricciones, pero va a depender de los resultados de la evaluación hasta el final de esta semana. Así que está, de un lado, dando más, levantando unas restricciones, pero de otro lado, claro que controlando más, porque no se puede perder el control y dar de nuevo, digamos, chance al virus de extenderse más. Lo que sí se habló claramente desde el principio y se repite casi cada día es que hay que aceptar desde hoy que habrá una nueva normalidad. O sea, no vamos a regresar a lo que conocíamos como normal antes del virus y que por eso vamos a vivir mucho tiempo con el virus y hay que aceptar esta idea de que habrá una nueva normalidad para el 2020 y más allá. Quisiera presentar ahora las medidas que califico de excepcionales, extraordinarias que ha tomado el gobierno, tanto a nivel federal que a nivel regional para mitigar los riesgos mitigar el efecto, digamos, el impacto, el efecto de la crisis. Hubo varias olas de medidas, varios paquetes que se han decidido, los presento de manera muy, muy rápida aquí, claro que hay mucho más información que pueden encontrar en internet.
El primer paquete de medidas fue claramente para el sector de salud, incluyendo financiamiento adicional para hospitales, aumento de las capacidades para testar las personas que tengan síntomas, que no tengan síntomas, de reforzar la cooperación entre los hospitales y los médicos generalistas para no cargar demasiado peso en el sistema de los hospitales, de aumentar todavía más la capacidad de las camas con cuidado intensivo, los aparatos de ayuda respiratoria. O sea, aquí hubo una inversión fuerte para el sector de la salud. También hubo medidas de apoyo muy fuertes para las empresas, para el sector privado. Unas de las medidas que se han tomado fue, por ejemplo, lo de la suspensión de cargas tributarias o de posponer el plazo para pagar impuestos. Hay subsidios para el paro parcial, significando que una empresa que no puede trabajar puede decidir que sus trabajadores no están en paro parcial y el Estado está pagando del 60 al 70% más o menos del salario del trabajador pero la empresa no paga. O sea, es el Estado que asume este porcentaje del salario del trabajador. Y al principio era como 60% y han subido más el porcentaje que asume el Estado. Hay muchos subsidios directos para las micro, pequeñas, medianas empresas y los trabajadores autónomos. De un lado, darle liquidez con ayuda y subsidios directos, que por ejemplo una pequeña empresa puede llenar una solicitud y recibir, digamos, de 5 a 10.000 euros para los 3 próximos meses. Claro que se está evaluando su dossier. Y hay una flexibilización tanto a nivel de los bancos como de las autoridades públicas para que esos pagos puedan realizarse muy rápidamente. Hubo casos de fraude con esto, con páginas, porque todo se hace online, con páginas en Internet, y hubo casos de falsas páginas Internet y de ahí gente que llenaba y al final la plata no llegaba a la empresa, sino que llegaba a otra cuenta y de ahí por eso se levantó, yo sé que en mi región se levantó durante unos días la página para evitar que haya más casos de fraude y después se securizó más la página. También hay créditos más flexibles, programas de garantías, tanto para las pequeñas empresas como para las grandes. Hay medidas para sectores específicos. Una de las últimas medidas fue la reducción del IVA del 19 al 7%, por ejemplo, para el sector de la gastronomía, para un año, o sea, hasta marzo de 2021. Rápidamente son unas medidas, pero aquí se podría hablar horas de esto. Si hay interés en profundizar, claro que se puede brindar más información. También hay medidas de ayuda social para personas vulnerables, personas que no tienen más ingresos, no pueden pagar más su alquiler, subsidios adicionales para padres solteros con niños que tienen pocos ingresos. Hay una atención especial también en casos de violencia doméstica, que en esos tiempos de crisis es algo que los servicios sociales no pueden intervenir como normalmente, por eso están haciendo, o sea, cambiando la manera de ayudar, de vigilar, para tratar de que no haya más casos de violencia doméstica. Y el otro paquete de medidas se refiere al control de todas esas restricciones, ¿eh? Porque claro que si se decide restricciones pero no hay control, no sirve para mucho. Aquí hay un control fuerte tanto de la policía como de la Oficina de Orden Público a nivel municipal, para verificar que la gente esté siguiendo las reglas, ¿eh? En cuanto haya una infracción, por ejemplo, que haya 4 personas en el mismo carro que no son del mismo hogar, digamos un grupo de amigos, de ahí hay multas fuertes, ¿eh? Que son en este ejemplo de 200 euros por persona, así que les cuesta 800 euros en total. Está rogando 4 personas en el mismo carro. Y las multas sí son fuertes. Claro que depende, las multas son un poco diferentes en cada región, pero duelen el bolsillo y eso hace que la gente
sigue más, está más disciplinada también para seguir las restricciones. Alemania llama este conjunto de medidas, lo llama escudo protector, Schutzschild, que se refiere tanto a los empleados, a los trabajadores autónomos y a las empresas, y es el mayor paquete de ayudas de la historia de la República Federal de Alemania. Significa que desde la Segunda Guerra Mundial no hubo ningún paquete de ayudas a esa altura. Alemania ha movilizado más de 1 billón de euros, a uno con 12 ceros atrás, para pagar esas medidas de mitigación de los efectos de la crisis. Y lo que yo leí es que este monto es el mayor para todos los países. No hay otro país que ha movilizado tantos recursos financieros para en un conjunto tan amplio de medidas. Estoy llegando a datos macroeconómicos actualizados sobre Alemania. Hubo el viernes pasado un documento interno a los ministerios que se publicó con una actualización de las proyecciones económicas. Este documento no es público, solo unos periódicos han publicado unas informaciones y estoy basado en esto. El primer punto es que Alemania está en una situación histórica de nivel de endeudamiento público. El aumento de la deuda pública es enorme, digamos. Normalmente en la Unión Europea hay un límite que viene del Tratado de Maastricht del año 92, que la deuda pública no puede pasar más de 60%, y Alemania tiene unas finanzas públicas muy equilibradas, y excepcionalmente Alemania va a subir a más del 75% de deuda. La Unión Europea, la Comisión Europea claramente ha flexibilizado estas reglas de endeudamiento público para que los Estados miembros de la Unión Europea puedan endeudarse y apoyar tanto como se pueda sus sectores económicos o población. En el caso de Alemania es la primera vez desde 6 años que el presupuesto estatal es deficitario. Antes siempre había equilibrio o hasta excedente presupuestario, así que es un momento histórico también en esto de endeudamiento. Y esta deuda está generada de un lado por esas medidas que he descrito rápidamente, pero también de otro lado por la caída de los ingresos fiscales. Y Alemania tiene, digamos, tiene suficiente solidez para aguantar esto por el equilibrio anterior de su presupuesto durante varios años. Así que no todos los países pueden endeudarse al nivel que lo está haciendo Alemania. En cuanto al crecimiento o decrecimiento económico, antes, a principios del año, Alemania estaba anticipando un crecimiento del PIB de 1.1% y solamente 5% de desempleo. Ahorita claro que esos números ya no valen más. Los especialistas están anticipando un decrecimiento económico, una recesión de más de 6%, que es una recesión más fuerte que en la crisis financiera del 2009. También eso es algo que no pasó nunca antes, y por eso se habla de un momento histórico en la historia de Alemania. Se anticipa una reducción del PIB de 5.5 puntos porcentuales y una disminución de más de 8%. También se anticipa el aumento del desempleo, con la pérdida de casi 1 millón de puestos de trabajo. O sea, más de 1 millón de personas van a perder su trabajo y ser desempleados. Solo en el mes de abril se ha registrado más de 200.000 nuevas personas desempleadas. Y se prevé que este número de desempleados adicionales de 1 millón podría subir hasta 3 o 4 millones. O sea, antes de la crisis había 2.3 millones de desempleados. Con este millón adicional estamos a más de 3 millones y podría subir hasta más de 4 millones. Así que un impacto en el mercado laboral y en el desempleo muy fuerte. En cuanto a los sectores más afectados, el sector más afectado es el sector del turismo,
con una barrada del 84% del negocio. Después viene la industria aeronáutica, la gastronomía, todo el sector de arte, entrenamiento, el sector también de la construcción de vehículos, que son, esos sectores que he citado son los más afectados, que pierden más de casi de 40 a más de 80% de su volumen de negocio. El único sector, digamos, que ha ganado en esta crisis por el momento es el sector de la industria farmacéutica, que reporta un aumento del 7%. Hay sectores que están todavía poco impactados. Uno de esos es el sector de la construcción, que por el momento tienen suficientes contratos hasta junio, julio, y pueden trabajar respetando siempre las distancias. Después van a ver a partir de julio a agosto cómo evolúa la situación, ¿no? Así que por el momento es un sector que se salva, pero con, digamos, un periodo límite. No va a ser para siempre, va a depender después de cómo se retoma la actividad. Pero por el momento hoy no está tan afectado como los demás sectores que he mencionado. Hay muchas encuestas, ¿no?, que se hacen tanto de institutos de investigación como también de las cámaras de comercio e industria, de las asociaciones profesionales, ¿no? Entre otras, hay una encuesta del DIHK, que es la Asociación de Cámaras de Industria y Comercio de Alemania, y que ya anticipa que una de cada 5 empresas, o sea, el 20% de las empresas está amenazada por la insolvencia, y se espera una ola de quiebra, o sea, excepcional, algo que no se ha visto, pero tanto de pequeñas empresas que tienen problemas de liquidez, entre otros, pero también grandes empresas. Y entre esas grandes empresas no van a quebrar, pero están en situaciones muy difíciles, necesitan ayuda excepcional o especial del Estado. Hay Lufthansa, la compañía aérea, que yo leí hoy que está perdiendo casi 1 millón de euros por hora, porque los aviones están en la pista, no pueden salir. Y también, por ejemplo, clubes de fútbol de la Bundesliga, que no tienen ingresos, y ahí también son millones de euros que se mueven ahí. Las empresas están utilizando mucho el mecanismo del paro parcial que mencioné, significando que el Estado está asumiendo un porcentaje, digamos, más o menos del 60% del salario de los trabajadores para aliviar los gastos los costos de la empresa. Hay más de 700.000 empresas que están utilizando el mecanismo desde las últimas semanas, y se estima o se reporta que más de 1 millón de trabajadores están en paro parcial, o sea, que no trabajan, están en casa y reciben del sistema social, reciben el 60% de su salario. Las estimaciones dicen que este 1 millón de personas que están en paro parcial podría subir hasta 2.5 millones si las condiciones, las limitaciones están siguiendo. Siempre hay proyecciones diferentes en función de cuándo las restricciones se van a poder relajar un poco, la situación en Alemania, la situación en otros países del mundo. Las empresas también han reportado que van a tener que despedir trabajadores, o no van a poder prolongar o extender contratos de trabajo temporales, lo que alimenta o va a alimentar en el futuro ese número de personas desempleadas. Las empresas, la gran mayoría de las empresas está reportando una caída de la cifra de negocios. A más del 80% de las empresas está reportando, o sea, en pocas semanas se ha caído la cifra de negocios. Unas empresas logran mantener más o menos su volumen de negocio, pero son principalmente empresas mayores, no son las pequeñas, son empresas mayores, y especialmente de los sectores de construcción o de oficios artesanales vinculados también a la construcción. Son esas empresas que hasta el momento han resistido mejor a la crisis.
consecuencia de todo eso, que no es una sorpresa tampoco, el índice sobre el clima de negocios cayó a un mínimo histórico este mes de abril. Es un dato que está disponible desde hace ayer o hace pocos días, ¿eh? Y que refleja, bueno, el estado de ánimo, de poco ánimo de las empresas alemanas, pero que es algo en todos los países. Yo leí hoy para Francia y otros países, es muy comparable, ¿eh? El índice del clima empresarial, que está medido por un instituto de Múnich que se llama IFO, cayó a 74 puntos, que antes era 85 en marzo y 96 en febrero. Así que ese es el nivel más bajo desde hace muchísimos años y que refleja lo de la falta, o sea, la ausencia de confianza de las empresas, de los empresarios hacia el futuro. Esta incertidumbre que está frenando los negocios y que va a tener un impacto a largo tiempo. La economía alemana es una economía fuerte, con un tejido de empresas fuertes. Sin embargo, el impacto es mayor porque es una economía muy integrada a las cadenas de valor mundiales, ¿eh? Que hay mucho negocio tanto con otros países europeos como con China, con América Latina, y toda esta cadena está no parada, pero muy frenada, así que el impacto en la producción alemana está muy alto. Hay empresas que están poco a poco retomando la actividad. Estoy pensando, por ejemplo, en Volkswagen. Están retomando, pero les falta unos materiales que los proveedores no pueden enviar, así que está todo a un ritmo muy, muy bajo. Y el último punto que quería mencionar es esto del impacto también en los mercados financieros. Así que, bueno, las bolsas están en rojo, pero también entender que la caída del valor de las acciones de esos mercados tiene un impacto, por ejemplo, en las pensiones, que hay muchos fondos de pensión que está vinculado a la bolsa, y eso también genera mucha incertidumbre para el pago de pensiones este año, el año que viene, ¿no? Bueno, y para terminar es esto el mensaje que llega aquí, como lo dije al principio, es de decir que hay que acostumbrarse a la idea de otra normalidad, pero también de aceptar que sea a nivel económico, pero también a nivel social, no volveremos a las condiciones anteriores al corona, y cuando poco a poco se podrá retomar el ritmo anterior, no será antes de finales de 2021. Por eso, digamos, necesitamos mucha paciencia en esta crisis. Necesitamos también tener una visión de mucho más largo tiempo y aceptar que muchas cosas de nuestras vidas han cambiado. Sin embargo, estamos, creo que, innovando en muchos temas. Estamos obligados a salir de nuestra zona de confort, y es lo que hay que hacer. Así que tampoco sirve mucho de tener miedo de este futuro. Hay que avanzar y ver qué son las cosas que se pueden hacer en un tiempo de crisis. Bueno, esos eran los principales aspectos que quería compartir con ustedes. Estoy dispuesta para escuchar sus comentarios, contestar preguntas, cualquier cosa. Estoy a la orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Veronique. Por favor, recuerden a los participantes que pueden dejar cualquier inquietud en nuestra casilla de preguntas, que es el botón que está a su lado izquierdo con una letra Q y A. Si tienen alguna pregunta, este es el momento oportuno para hacerlo, por favor. Las políticas de financiamiento para las MIPYMES. En tiempo de crisis, supongo, que no... Sí. Ahí hay varias medidas que se han tomado. ¿Cómo decir? Hay medidas a nivel fiscal, hay medidas a nivel del costo laboral. Sí. Hay
Ok, y para el futuro cercano, sí. Lo que se están la prioridad ahora es de mejorar la liquidez de las empresas para que las empresas no mueran y que los puestos de trabajo puedan ser conservados, ¿no? Por esto, las primeras medidas para las MIPYMES fue de aliviar la carga tributaria y de inyectar dinero a través de esos subsidios que por el momento son puntuales, que se ve por el momento a corto plazo, ¿eh? Hay unas medidas, como lo mencioné, esto por ejemplo de bajar la tasa del IVA para un año, eso ya se decidió para el sector de la gastronomía, otros sectores también lo quieren tener, ¿no? El gobierno está viendo más que todo a corto tiempo ahorita, pero está ya planificando para los siguientes meses esto de aliviar la presión sobre las empresas, de dar más presupuesto para programas de apoyo a las empresas, esto de flexibilizar los créditos, dar más garantías para préstamos. Esas son las principales herramientas, ¿no? O sea, no hablaría todavía de políticas, sino de las herramientas que están implementadas para ayudar a las empresas a atravesar esta crisis. Quedan un montón de incertidumbres, hay muchas empresas que no saben si van a sobrevivir, aunque haya esas ayudas, que no es suficiente. Va a depender de cuánto tiempo dura la crisis, cuál va a ser el impacto más profundo. El endeudamiento de las empresas también está incrementándose y estaba leyendo hoy que hasta recuperar una estabilidad, eso va a durar hasta décadas, ¿no? No sé si contesté la pregunta, si hay más preguntas. Yo creo que como en todos los países hay que aprender a vivir con esta incertidumbre, ¿eh? Y especialmente en Alemania, que nos gusta mucho planificar a medio y largo tiempo, es algo que estamos aprendiendo ¿cómo se decía? De adaptarse y de revisar su posición casi cada día o cada semana, ¿eh? Y es algo que es un cambio de chip cuando uno está acostumbrado, bueno, y los empresarios lo están haciendo en todos los países, pero esta planificación a largo tiempo no es más posible y hay que revisar y siempre estar con varios escenarios, ¿eh? A, B, C o más. Y esto es lo que la gente está haciendo, tanto a nivel de las empresas como a nivel de la vida privada, que no se puede planificar, por ejemplo, si hay vacaciones o no. Son cosas que, o sea, esta imposibilidad de planificar es algo que yo noto tanto para mí como mis colegas o amigos que nos afecta mucho. Si hay más preguntas o quizá que alguien que quiere intercambiar un poco o explicar cómo lo que está pasando en Ecuador. Planes o programas de apoyo para Latinoamérica. Buena pregunta. Yo diría, la prioridad es claramente a nivel europeo, es de apoyar la economía local. Sin embargo, como estamos en un mundo global muy vinculado, también hay muchas ideas, propuestas que salen de cómo tanto ayudar a los países europeos más afectados, estoy pensando especialmente a Italia, a España, pero también a ayudar y apoyar los países socios, ¿eh? Y de ahí hay muchos proyectos, programas de cooperación internacional que se van a reorientar. Eso va a tomar un poco más de tiempo, no es algo automático porque creo que ahí
sí, primero que apagar un poco el fuego en Europa antes de ver lo que se puede hacer en otros lugares, pero sí, especialmente para África. Yo escuché mucho eso de África porque la crisis allá va a ser muy dura. Escuché más de África que de América Latina, pero yo sé que el Ministerio Alemán, el BMZ, tanto como la Comisión Europea está reflexionando para reorientar sus programas, que va a tener también proyectos o programas especiales de apoyo post-COVID. Eso se va a hacer, pero no tengo por el momento más y creo que no hay informaciones muy precisas en esto. En cuanto haya, con mucho gusto lo compartimos, pero por el momento no hay. También eso de los proyectos, programas, yo sé que por la Comisión Europea están en un problema que, claro, que no van a gastar los presupuestos que se habían planificado por varios proyectos, a ver cómo se van a reorganizar, habrá medidas excepcionales, eso está seguro. Pero también va a depender de cómo organizar esos proyectos, ¿eh? En nuestro caso, los proyectos están no parados, pero a un nivel mucho más bajo de actividad. O sea, hay mucho trabajo para reorganizar y gestionar, pero como no se puede viajar, en los países socios no hay reuniones, no se puede organizar actividades, eso es realmente algo que nunca hemos visto y que hay que reorganizar. Pero por el momento no escuché de programas de apoyo específicos para América Latina, pero seguro que habrá alguna cosa. El apoyo al sector de la industria del turismo. Por el momento van a tener un programa de ayuda financiera también especial para tanto hoteles, gastronomía, las agencias de viaje, los que organizan eventos también, ¿no? Aquí en Alemania hay muchas empresas de organización de eventos, tanto, por ejemplo, como para las grandes ferias, que esto está también todo cancelado, como para grandes eventos culturales, conciertos. Aquí es una industria muy fuerte. Por el momento no hay, o sea, tienen acceso a los subsidios que presenté antes, pero yo sé que la asociación o la Federación de Turismo está haciendo un trabajo de diálogo público-privado para que haya herramientas específicas de apoyo al sector. Van a ser subsidios adicionales, van a ser también alivio de fiscalidad. Eso ya todo está en el papel, pero no se han todavía concretizado. Sí, pero el sector turismo se menciona siempre que es el sector que sufre más. Sí, hay investigaciones en varios laboratorios y yo escuché hace 2 o 3 días que hay un laboratorio que ya ha sido autorizado, el primer laboratorio que ha sido autorizado a empezar con los test en humanos. O sea, empezaron hace 2 o 3 días. Tuvieron porque hay una autoridad que tiene que validar primero las investigaciones, los tests a veces en animales y después se autoriza en segunda etapa los tests en personas contaminadas y no contaminadas, y lo están empezando desde hace 2 o 3 días apenas, están empezando con esto. Pero siempre hay protocolos muy largos y por eso, si funciona esta vacuna, la entrada en el mercado no se espera antes. En el mejor caso, a finales de este año o principios del otro año. Así que también se va a necesitar paciencia con la vacuna. ¿Cómo ha sido acordado de que van a retomar algunas actividades? Ha habido críticas para Angela Merkel. Sí y no. O sea, de un lado creo que hay una presión para retomar poco a poco, pero también hay mucha precaución. Y Angela Merkel siempre quiere encontrar el punto de equilibrio. Hasta hubo unas, digamos, tensiones o desacuerdos entre Angela Merkel y unos presidentes de regiones que querían ir más rápidos y se impuso Angela Merkel. O sea, el señor que quería ir mucho más rápido tuvo que aceptar que Angela Merkel dijo que no y que era más poco a poco.
de lo que yo veo es que la gente acepta muy bien, hay una muy buena comprensión de las medidas que han tomado las autoridades públicas y también está reflejado en el nivel de satisfacción y de confianza hacia los líderes políticos. Yo vi hace poco una encuesta de satisfacción y más o menos el 60% de la población tiene confianza en el gobierno. Bueno, hay diferencias en función de cuál político estamos hablando, pero de manera general hay una confianza en las medidas que se están tomando y una muy buena aceptación. Yo pienso que eso está vinculado también a la buena comunicación. O sea, siempre hay errores y se pueden hacer errores, pero creo que la comunicación de manera general está funcionando bien, lo que hace que la gente acepta, entiende y sigue, digamos, las medidas que se han decidido por las autoridades. No sé si hay más o alguien que quiere comentar, comparar con lo que están viviendo en Ecuador. ¿Qué le puedo sugerir a Ecuador con respecto a gestionar la pandemia por acá? Yo pienso que hay que tomarlo muy en serio, de uno no es una broma, que a veces, yo misma al principio cuando escuchaba en enero, yo ya está lejos, no va a venir hasta aquí. Y después cuando escuché los comunicados oficiales, ya no es algo serio. O sea, realmente tomarlo en serio. Um, y lo mejor para gestionar es que haya unas líneas muy claras, o sea, que el gobierno también, o sea, no le puedo decir nada al gobierno de Ecuador, pero que haya una línea estratégica muy clara y que esté comunicada a la población y a los sectores más afectados. O sea, si hay que dar perspectivas, o sea, de uno informar, o sea, no esconder cuando hay algo grave que está pasando, pero también abrir perspectivas, ¿eh? Y de darse unas etapas intermedias, como lo está haciendo Alemania. A mí me da mucha tranquilidad cuando yo sé que eso está pasando, se va a evaluar después de 2 semanas, después de 2 semanas van a ver si se puede hacer esto o esto. Y yo creo que esto de tener un monitoreo de muy cerca y muy transparente, y una información muy transparente hacia la gente. Y esto de abrir perspectivas y de decir las cosas como son. O sea, a mí me duele cuando escucho que no habrá normalidad, la normalidad que conocíamos antes, que no va a regresar. Eso duele mucho, pero no hay que esconderlo, hay que hacerlo para que la gente poco a poco se acostumbre a esto. Y claro que en función de los recursos del Estado de poder adaptar las políticas públicas, de decidir medidas de apoyo. Yo sé que no todos los países tienen los mismos recursos para hacerlo, pero sí, de poder ayudar de manera específica a los sectores, a las personas más afectadas, ¿no? Y controlar siempre muy bien esto del desconfinamiento, o sea, de no abrir muy rápido, o sea, de decir, sé que Trump está haciendo un montón de anuncios que a mí me parecen muy peligrosos, porque si se abre muy rápido, todos los esfuerzos que se han hecho antes se pueden perder. Así que hay que ser muy razonable en esto y aceptar que estamos en una nueva normalidad y que si queremos poco a poco regresar a cosas que nos convienen más, tenemos que sufrir un poco antes.
pero pienso que sí, lo estoy pensando de nuevo. Aquí también hay muchos jóvenes que se creen más listos o más fuertes que todos, ¿ah? Y creo que realmente también es el papel de los padres, de los adultos, de ser buenos ejemplos, ¿ah? Así creo que tenemos, cada uno tenemos una responsabilidad en aplicar esas reglas y hacer un buen ejemplo para los demás, porque aquí también hay unos tontos que se creen más listos y que al principio de la crisis aquí hubo unos corona parties, ¿no? La gente que decía, bueno, los bares están cerrados, yo hago una fiesta enorme en mi casa. Tontería. Hubo también, pocos, pero hubo. Así que creo que esos comportamientos que para mí son, no sé si se dice, pero asociales, hay que denunciarlos, o sea, no denunciar a la policía, pero realmente pasar el mensaje que es cosa que al final que tiene un impacto negativo en la sociedad. Así que cada uno tiene su responsabilidad en el manejo de la crisis. Y cada uno a nuestro nivel tenemos que hacer algo, tampoco hay que esperar todo el Estado, cada uno a su nivel tiene que contribuir siguiendo las indicaciones. Bueno, si no hay más preguntas, podemos terminar aquí, pero de todas maneras yo estoy en contacto con la Cámara de Quito. Si hay más preguntas o necesidad de intercambio, no duden en contactarse con los responsables de la Cámara de Quito y de ahí podemos profundizar temas, seguir intercambiando. Creo que eso es uno de los efectos positivos de la crisis también, de reforzar esos lazos vía las herramientas virtuales que son muy fáciles de utilizar. Así que creo que es hablando, intercambiando, que uno puede desarrollar nuevas ideas para atravesar esta crisis. No sé si Ana, la colega de la CC Quito, quiere cerrar el webinar. Sí, estamos en contacto. Sí. Bueno, Agradecemos mucho a Veronique Chaván por esta importante charla que hemos recibido. Esperamos en el futuro contar nuevamente con ella. Muchas gracias también a todos los participantes. sí. Muchas gracias a todos, gracias a la Cámara de Quito por organizar todas esas iniciativas de vinculación que son súper importantes. Así que ánimo a todos y cualquier cosa estoy a la orden.